Barbas en Remojo, el podcast de Guayaquil. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Barbas en Remojo. Esta noche tenemos como invitado a Paul Fierro, director de la Comisión de los Derechos Humanos y empresario, filántropo y demás. Por favor, Paul, ¿cómo estás? Un gusto, gracias por su invitación. Estoy acá pues para poder aportar y presentar criterios y opiniones que pueden ser muy importantes sobre los temas que vamos a tratar. Correcto. Bueno, Paul, un poquito les cuento, es uno de esos héroes sin capa que vemos por la calle, aquellos que salvan esos grupos de personas desamparadas, gente que ya han sido olvidados por todos. Paul es de estas personas que les da no solo les da ánimos como muchos de nosotros, sino que sí les da un soporte ya más técnico para resolver temas legales. Empecemos con la entrevista, Paul. Cuéntanos una pequeña introducción tuya, qué estudiaste, dónde naciste, cómo así lo que estudiaste. Bueno, miren, vamos hablando dentro de mi perfil. Yo tengo 45 años, soy empresario, tal como lo dijiste, vengo desarrollando un organismo de inspección y certificación. Mi experiencia nace desde el 2012 en Estados Unidos con CUSE América. Hemos venido desarrollando objetivos base sobre las normativas internacionales. A eso me preparé por 4 años sobre temas de responsabilidad social. Soy uno de los pocos expertos en el mundo en temas de la ISO 26000. He podido compartir en el país experiencias, anécdotas, opiniones, criterios de la misma norma y obviamente pues siempre ha habido debates en referencia a las subnormas de responsabilidad social. No obstante, la base esencial de la norma ha sido bajo un criterio aprobado en más de 163 países en el mundo y esto pues, ha venido dando una relevancia a un espectro donde las naciones han podido aplicarse y han podido ir implementando la normativa, aunque la misma no puede ser certificable, solamente puede ser una guía, es un debería, y esto ha venido desarrollándose con bastante optimismo, inclusive la creación de la subnorma. No obstante, como filántropo, pues yo he venido trabajando con algunas organizaciones internacionales, aportando, ayudando a sus criterios técnicos y obviamente a sus procesos, llevando a ello que el tema de derechos humanos tenga un espectro en el cual cambie más bien la figura actual, donde todo el mundo vea el derecho humano como un soporte para la delincuencia, un soporte para los delincuentes con corbata que los llaman, pero no es así, no obstante no es así. Y hemos hecho un trabajo bastante interesante hasta cuando las organizaciones nacionales me pidieron asumir la presidencia del Comité Observatorio de Derechos Humanos en defensa de los ciudadanos, nacionalidades del pueblo ecuatoriano y el mundo. Asumí con mucha humildad la presidencia de esta organización y obviamente pues hemos venido haciendo un cambio total al organismo en su estructura, en su prospecto, en sus ideales, en su misión, en su visión, para tener pues una coyuntura bastante objetiva dentro de los prospectos. Vuelvo y hago énfasis en derecho humano. Este es un perfil el cual yo les puedo presentar hoy día, en el que he venido trabajando durante muchos años, que es la parte esencial en la cual nos hemos encontrado, pues obviamente con la base de poder servir a la sociedad, a la comunidad en general. Cuéntame un poquito, ¿en qué momento de tu vida tú dijiste, tengo que ayudar a estas organizaciones, tengo que aportar ¿qué te pasó? ¿O que te sobraba la plata, que te sobraba la bondad? No sé, porque la gente normal, no encuentras a alguien que dice, bueno, yo soy presidente de un comité de derechos humanos, un comité observatorio y me dedico a ayudar a gente porque me nace. Oye, ¿Cuándo fue esa catarsis que te dio a ti? Cuando yo asumo la gerencia de la firma norteamericana, como director de negocios internacionales para la firma a nivel mundial, yo tenía la apertura dentro de mis diligencias, tener el contacto directo con las oficinas
que tiene QSI América. No obstante, eso me permitió conocer algunos esquemas y en especial sobre cuando nace en el 2010 de la norma ISO 26000, lo que se estaba desarrollando en organizaciones sociales, cómo lo estaban asumiendo los países, y me llamó mucho la atención, me llamó tanto la atención que inmediatamente inicié con la misma compañía una preparación única, obviamente acompañándolos a la formación de auditores que tenía la compañía con expertos de México, y esto pues me pude involucrar a conocer los pormenores y los mayores que eran los indicadores de la norma y obviamente los resultados que me envergaban las implementaciones, las aplicaciones de la misma, y obviamente fui profundizando porque el resultado de ella fue sorprendente, es algo dentro de los contextos, la norma es bastante extensa, sus principios, sus fundamentos son esenciales para tener un buen vivir. Entonces me profundicé, llegando a ser uno de los expertos de la compañía, y no obstante pues comencé a dar este servicio sin buscar algún fin de lucro a organizaciones para que puedan mejorar sus servicios, especialmente dando a contemplar las organizaciones, en especial el tema de derechos humanos, para que puedan tener una visión distinta. Vuelvo y repito, para que puedan cambiar esa visión que actualmente tienen las organizaciones ante la sociedad y la comunidad. Entonces fue más un impulso social, un impulso de poder ayudar a los demás, porque lo primario de la norma ISO 26000 es que lo repliquen, que la norma, o en el momento que tú lo aplicas, sale de ser una filantropía a hacer una implementación de resultados positivos, a dar rendiciones de cuentas. Eso es lo que implica la norma. Entonces deja de ser una filantropía. Y como para ponerte un ejemplo, tú vienes a alguien y le pones $1,000 a una organización y no está en el deber por tema filantrópico de darte un resultado sobre esos $1,000. ¿Qué hace la norma? Es que si pone los $1,000, la norma en la organización está en el deber y en la obligación de decirte, mira, estos $1,000 se utilizaron en esto, en esto, en esto, siempre en el contexto beneficio social, no en el contexto administrativo. Pero es así que nace, y he venido impulsando ello desde ya varios años, exactamente 2012, si mi memoria no me falla, al momento de irme enterando de cada uno de los contextos de la norma y sus aplicaciones. Bueno, y cuéntanos, desde que estás trabajando en la norma, ¿cuál ha sido un momento clave, un momento tope de tu carrera? O sea, un momento en el que tú dijiste, ahorita sí estoy cambiando el mundo. ¿O todavía no llega ese momento? Hicimos algo muy importante en Ecuador. Me tomé unos meses en crear un formato donde podíamos aplicar varias normas, en especial la ISO 26000, donde el pronombre que tuvo esta subnorma se llama ODUNCA 26001, con el texto, déjenme acordar, para sistemas de procesos para evitar la violación en las escuelas. Esto hicimos un comité aquí en Guayaquil. Tuvimos la presencia de municipios, el Estado, instituciones privadas, públicas, universidades, colegios, autoridades, Policía Nacional, el Ejército, entre otros. Un número de 50 organizaciones promedio. Donde revisamos la norma, el contexto de la norma, de esta subnorma creada por ODUNCA, y la aplicamos de tal modo que todo el equipo técnico, conjuntamente con la sociedad y la comunidad en todo su contexto, fuimos haciendo los cambios necesarios y creamos una norma para presentarla al Ministerio de Educación. Esto fue bastante óptimo para el Ministerio, porque la intención de la norma era, de algún modo,
evitar las violaciones en las escuelas. Recordemos que hubo un tiempo que en Ecuador se desató y se dejó a la luz pública las consecuencias y realmente las violaciones en conjunto que se hacían a los menores de edad. Papá de Glass, a mí eso se me viene a la cabeza, Papá de Glass. Por favor, uno de ellos el Papá de Glass. El fantasma de ahí del Exactamente, muy difícil, pero efectivamente era uno de los... es un ejemplo muy palpable. Pero hubo muchísimas. La Policía Nacional nos contaban historias terribles, pero deberíamos de algún modo ser parte de ello en que podamos evitar este mal humano que podamos llamar, o un sistema que tenía que ser básicamente ponérsele un freno. Y presentamos esta propuesta aprobada por la comunidad, por la sociedad, por las partes interesadas. Y esta fue implicada y presentada al Ministerio de Educación, la tomó con una gran oportunidad y venimos obviamente desarrollándola en conjunto con la entidad estatal. Esto pues ha sido un gran ejemplo y obviamente nos puso en el radar de muchas sociedades. ¿Y eso ahorita dónde se está aplicando? ¿O cómo se está aplicando? La intención de la norma fue entregada al Ministerio de Educación antes de la pandemia. Ya estaba programándose la revisión de la misma, donde ya se involucraba en esta ocasión a la entidad estatal, porque como instancia primaria, la creación del mismo solo se implicó a las partes interesadas, porque todos somos padres, y se implicó pues a autoridades con la intención que podíamos revisar punto por punto para así presentársela a la autoridad, en este caso al regulador, que es el Ministerio de Educación, y esperamos que ahora pase esta pandemia para volvernos a sentar hacia la revisión contractual, que lo único que faltaba era cómo iba a llevarse la implementación. Nosotros llevamos como propuesta, que está dentro de la norma, que se hagan panfletos, se hagan banner, que los niños puedan identificar que no pueden ser tocados en su cuerpecito, que no pueden ser manipulados, que deben tener una clara visión sobre todos sus objetivos, en especial la autoestima, en todo el contexto de la preparación, y obviamente pues que existan vigilancias de profesor con profesor para ver cómo están en su evaluación personal y obviamente cómo están desarrollando los tratos con los niños. O sea, la norma es muy completa. Chuta, me parece vacancísimo. Me imagino que así existiría cierto tipo de registro de que se está controlando las cosas. Exactamente, esa es la idea. Sabemos que aquí en el estado así ni los lápices creo que controlan, pero esperemos que esto cambie. Bueno, ahorita te quería preguntar algo sobre derechos humanos. Bueno, para los que no saben, como dice la subnorma ODUMCA 26001, ODUMCA porque ese es el nombre del Comité de Derechos Humanos que preside Paul. Entonces por eso le puso ODUMCA 26001, ¿verdad? Porque lo nombraste, entonces algunas personas no saben. Otra cosa que te equivocas cuando dices todos somos padres, Fernando, nuestro productor, que no se ve en las cámaras, no es padre por si acaso, así que para que sepan. Pero sí, yo sí soy padre, entonces obviamente es un tema que nos interesa. Y todos fuimos niños también, entonces todos queremos una infancia saludable. Con respecto a derechos humanos, ahorita está sonando mucho esto de qué es un derecho humano, qué es un derecho natural, con el que ya venimos casi que de fábrica, y qué es un privilegio, porque yo me puse a leer muchas cosas que están ahorita en redes sociales y llegué a un punto en que se me ocurre que si tengo el derecho a tener una licencia para manejar carro porque quiero ser chofer, entonces llega un punto en el que si ya no tengo carro, hasta le puedo podría sustentarle al Estado que tiene que darme un carro gratis, porque es mi derecho de manejar y hacer dinero. O sea, llega un punto, me puse a leer tantos casos que me quedé loco de cómo los derechos se empiezan a escalar hasta un nivel en el que ya pónganmelo en la mesa, mejor que mi derecho es comer. Yeah. Y entonces todo esto empecé porque me puse a investigar. Realmente tienes un derecho a comer. Claro, exacto, es mi derecho. Entonces empecé con esto empecé con los derechos, empecé a investigar. Existen los derechos naturales, que es empezar con la libertad de vivir y con la libertad de expresarnos, con la libertad de tener propiedad privada. Y de ahí veo que se derivan ciertos otros como subderechos que parten de esos derechos principales. ¿Qué nos puedes contar tú de los derechos humanos? Porque como tú antes lo dijiste,
hoy bajo la capa de los derechos humanos todos los mafiosos quieren correr y que ya no me metan preso porque es mi derecho, también la libertad, no sé eso. Ok, ¿Cómo lo ves tú en el día a día esto de que los malos se quieran escudar? Porque otra cosa que yo veo es que a mucha gente no le gusta, pero por muy malo, pésima persona, asesino, lo que sea, tienes el derecho a la defensa. Y si le quitas ese derecho a una persona es como que nos lo estás quitando a todos. Así, entonces esa persona, el ser humano, se merece el derecho a la defensa, aunque no lo queramos. Todos queremos que lo metan preso, que no lo juzguen, si es posible que le pongan una funda y lo encierren, pero tiene el derecho a la defensa, y si se lo quitan a él, tal vez mañana me lo quiten a mí. Claro. Entonces, obviamente, de cierta manera no queremos, pero necesitamos que todos se defiendan, que todos tengan los derechos básicos, constitucionales. Entonces, ¿cómo ves tú esta parte? Es como que esta batalla en la que yo te digo, por un lado necesitamos derechos, pero por un lado como que las nuevas generaciones quieren hacer derecho de todo. Ok. Efectivamente, nunca en la administración en la que yo llevo con esta organización, llevamos un contexto bastante crítico sobre el tema de impulsar opiniones o criterios. ¿Por qué crítico? Porque Odunca en su implementación tiene un diagrama bastante práctico en fortalecer el esquema técnico. Odunca tiene implementado el BTR, que es Veedor Técnico Responsable. ¿Con qué norma? Bajo la norma ISO 17020. Esta norma lo que permite que, basado en un sistema de evaluación de la conformidad, se evalúa esta documental o física, todo el proceso, y da un resultado técnico. ¿Ok? Entonces, salimos de los esquemas normales que tú ves en el común día a día, de lo que promulgan derechos humanos, donde hablan y desarrollan sus opiniones y su criterio. El derecho humano no es más allá de la verdad. O sea, sencillamente es expuesto sobre criterios técnicos. Para que Odunca haga un pronunciamiento, tiene que haber una evaluación de la conformidad. Una evaluación que permita que, si la persona que está acusada o el que es inocente tenga todos los criterios de una evaluación de la conformidad, sobre una evaluación documental y obviamente sobre un proceso técnico. Entonces, esto desarrolla que existe un equipo que promueve, basado a la norma técnica internacional, un resultado objetivo, que es el que nosotros pronunciamos como organismo, no a una presentación de opinión o criterios de cualquier naturaleza. No sé si me he hecho captar hasta ahí. Sí. Dime entonces en tus palabras, ¿qué es un derecho? Okay. El derecho para nosotros como Odunca es lo que representa la Constitución del Ecuador como primero, porque es la base esencial, y sobre lo que dicen las normas internacionales, sobre la Carta Magna de Derechos Humanos, sobre los derechos en que una persona tiene, y que obviamente Ecuador o cualquier país está firmante sobre la norma internacional, ¿cierto? Entonces, al ser criterio objetivo, lo que indica la norma, para que me puedas comprender un ejemplo. Hoy vi una publicación donde realmente hubo una acusación sin fundamentos. Entonces, indiqué que yo dejaba de mirar esta página sencillamente porque veo que hay violaciones al derecho constitucional en temas de derechos humanos, en levantar violencia, odio y otros que repercutan obviamente en la instancia de ver litigios correspondientes que no deben verse involucrados en estos medios. ¿Con qué intención di este criterio, ¿no? Basado obviamente a mi evaluación de lo que expusieron sobre una crítica no constructiva. Era una página de periodismo. Exacto, sino destructiva. Porque si yo conozco y digo que los derechos, como se lo dije, el derecho que tiene el medio es expresar, pero la verdad. El derecho que tiene una persona de poderse expresar, pero con respeto. ¿Ok? Es un derecho que lo tenemos, porque si la persona que está acusada o la que es inocente está en el derecho de recibir
cualquier opinión porque la expresión es libre y es un derecho, pero no estoy no está en el derecho de agredir o levantar violencia. ¿Me explico? Eso es una violación, pues obviamente a la persona que está siendo acusada. No obstante, el derecho es parte fundamental del ser humano, porque con ella podemos recalcar, sobresalir, llevar, sentir paz en todo lo que emprendemos y realizamos. Claro, yo entiendo que necesitamos derechos igual para llevar una vida digna de seres humanos, no ser unos monos en jaulas. Exacto. Ya, pero ahorita que mencionaste algo buenísimo, el derecho, tú dices que la gente tiene derecho a expresarse, pero con respeto. Entonces ahorita metemos ahí el caos actual en el que vivimos, la generación de cristal. No puedes decir nada que no les duela. Bueno. Y se van a levantar y van a hacer sus marchas. A ver, yo concibo que hay un derecho al reclamo, al levantamiento, a hacer una marcha, ¿no? Dentro del marco legal, porque es mi derecho. Pues hago todo lo que representa dentro del marco legal para poder salir a las marchas, ¿cierto? Si dentro de las marchas hay una violación a mi expresión, porque viene X posición del Estado a contraponer mi derecho, obviamente ahí se están violando los derechos. Pero si yo voy fuera de orden, queriendo violar los derechos constitucionales, aunque yo me sienta inconforme, eso ya no es un derecho. Eso ya no representa los fundamentos de la norma como tal, como derecho, ¿ok? El derecho a expresarte, a sentirte en conformidad, pero irte a destruir las entidades públicas, a delinquir, a abrirte los almacenes, eso no es un derecho, ¿ok? Tienes el derecho de ir a protestar. Digamos que, te pongo un ejemplo, yo digo que mi opinión, y lo digo claro, mi opinión es que cierta persona, Juanito, no es de confiar, que no me parece una persona, siempre he dudado de él, entonces todo el mundo me escucha. En ese momento yo estaría violentando el derecho de él al decir que es mi opinión, pero yo sé que me siguen 500,000 personas, entonces yo sé que nunca nadie más va a ir a su tienda, ni nadie le va a comprar el pan que vende en su panadería. Tu opinión, obviamente, tienes un derecho a expresar, pero tiene que ser sustentado a la verdad. Ese es el punto clave. Porque si yo digo, y soy un medio, y digo que Juanito efectivamente para mí no es una buena persona, pero lo hago porque tengo un criterio, una opinión propia, no porque tengo un fundamento de que vi que Juanito era un ladrón, que es un delincuente, y que obviamente, pues estás dando el sustento dentro de la base. Claro. Pero si eso afecta a esa persona como medio, obviamente el resultado de lo que acaba de decir, la sociedad, la comunidad escuchó y no va a adquirir el sustento de cada día de Juanito. Entonces le estás destruyendo y eso no es básicamente el derecho a expresarte, porque estás destruyendo a una persona. ¿Me explico? Pero si obvio, vuelvo y hago énfasis, viene y se determina que realmente bajo tu contexto y tienes el medio de dar la información y determinas que el resultado objetivo es que Juanito es una mala persona, porque tienes la documentación, porque tienes la evidencia correspondiente, diste tu criterio y tu opinión y está sustentado con el mismo, entonces la gente tiene mayor credibilidad sobre ello. Y aunque esto pueda afectar la vida de Juanito, porque aunque vende pan, se dedica a delinquir, obvio pues su vida se irá a la borda. Pero tú tienes cómo soportarte dentro de los derechos y en especial como persona que estás respetando los derechos humanos, obviamente das un fundamento con la base legal, con los objetivos primarios, el derecho humano. ¿Qué tal si Juanito, antes de poner su panadería, hace 5 años era ladrón? Y cumplió su tiempo en la cárcel, estuvo 2 años, hizo su periodo abreviado, salió con el 60% y ya está libre. Nunca más volvió a cometer un crimen porque en la cárcel le dieron duro. Yeah. Y yo, de puro malévolo, me pongo a contar todos los crímenes que él hizo. Entonces, obviamente, la gente dice, uy, pero si todos le comprábamos el pan a Juanito, y le empiezan a dejar de comprar. Estaría, en ese caso, violentando los derechos de él al contar la verdad, pero mis intenciones son que el man quiebre. Yeah. Pero entonces, y él ya se arrepintió, él está haciendo las cosas bien.
o simplemente estaría pagando por sus pecados pasados. Acabas de decir algo muy fundamental. Mira la responsabilidad en la que conlleva o determina un medio, y en especial cualquier persona si no es un medio. Solo el hecho de difundir una información personal, que no es pública, es personal, ¿ok? Con las intenciones de la maldad que existe en un hombre, y sentar en Ares, y espero que en algún momento eso pueda cambiar. Pero afectar a una persona por el mismo hecho de tenerlo de tu lado izquierdo y no de tu lado derecho, obviamente esto tiene una contraparte, un reflejo, que es afectar la vida humana, porque si él es sustento y ya pagó por sus pecados ante la sociedad, porque fue encarcelado y cumplió con la sociedad a pasar el tiempo que fue dado por los jueces, esto tiene un punto base, ¿no? Porque si la persona que determina esta información por tema de conversación, no por difusión, que no es lo mismo, y determinar al final del ejercicio, él cumplió con la sociedad y es un hombre ejemplar. No es lo mismo que decir, es tal cual asado y cocinado, y esto puede cambiar la vida de cualquier persona. Claro, y de hecho lo hace. Ahorita te lo menciono porque no sé si has escuchado la palabra cancelar, la cancelación. Uh-huh. Ahorita veo que en Estados Unidos dicen cancelar a alguien, que es como que toda la gente en las redes sociales empiezan a compartir información y pasa eso, le dejan de comprar a cierta persona, lo dejan de seguir a cierta persona, y yo me he puesto a investigar que son personas que a veces han hecho algo, o sea, a veces ni siquiera han hecho algo, solo han dicho algo, o en tal tienda pusieron un póster de algo, y entonces ya la gente, la sociedad ya está actuando, cuando ni siquiera es que se ha levantado ni siquiera un proceso legal ni una demanda, o sea, ni siquiera se ha empezado legalmente a determinar si esta persona se equivocó. Uh-huh. Pero sin embargo, por una persona que es como un influencer, la sociedad completa empieza a rodearlo, a cerrar las puertas, y se llama, el término es la cancelación, que la gente lo pone y le hace hashtag cancel Juanito, y todo el mundo se hace viral en Twitter, cancel Juanito, y Juanito le quiebra la tienda. Y lo he visto pasar en mucha gente famosa dentro de los Estados Unidos, no así niveles internacionales como, no sé, Justin Bieber, ya, pero sí gente que es famosa dentro de sus estados, o que son artistas famosos dentro de sus estados. Personalmente me pareció terrible cómo la gente, antes de poderse defender, ya la sociedad le está cerrando las puertas, pero por este mal social, que yo le digo mal social, que son los influencers. Uh-huh. Para ti los influencers, en su mayoría, así al ojo, ¿son un mal social o sí son influencers de vida? No sé. Miren, hace el año pasado hubo un joven que fue acusado de violación en Estados Unidos. Un niño. El niño fue acosado por acoso sexual. Las redes sociales, a través de estos canales de influencers, hicieron una guerra mediática, ¿ok? Donde denigraron su nombre en todo contexto. El joven terminó suicidándose. Mi hijo se le salieron las lágrimas. ¿Qué hacemos ahí cuando vemos que los medios más grandes son los que primero que ponen el mal ejemplo? ¿Qué hacemos? ¿Cómo aplicamos ahí algunas normas que podemos hacer? Yo actualmente estoy trabajando en un proyecto que va en contraparte mi presentación al informe, todo mi informe a las Naciones Unidas y a la OEA. Tú le haces informes a ellos, o sea, tú le rindes... No, estoy preparando ya todo eso porque estoy pidiendo la inscripción al organismo, como DUNCA, al organismo, a la OEA, para obtener espacio en estas entidades, tanto en la ONU como en la OEA. Obviamente he aceptado todas sus políticas que corresponden obviamente a los criterios que tiene el organismo, y presentar las propuestas que son importantes, que obviamente pasan primero por un comité. El comité me dice tienes tantos minutos y determina el espacio que debe estar en aprobación por el proyecto relevante a tantos minutos en su presentación. Actualmente todos los esquemas que son presentadas, o como en el caso de Ecuador, que asumió el tema de los LGBTI, primero fue aprobada por la OEA. La OEA lo que hace es elevar esta propuesta y los firmantes lo adhieren, ¿cierto? En el caso de Ecuador fue así.
Y tuve la oportunidad de hablar con el jurídico de la OEA y le pregunté por qué aprobaron esta propuesta de que los LGBTI pueden tener unión. Entonces, yo defiendo los derechos de ellos, pero quería saber por qué esta entidad le dio paso. Entonces, ahí fue que me explicó y me determinó que justamente los LGBTI, su agrupación como tal, como equipo técnico, presentaron su propuesta, fue evaluada, determinada que estaban en sus derechos, efectivamente tienen todo el derecho, y fue aceptada por la OEA. Ok, y de ahí viene la segunda parte, que es la que pasó con Ecuador. Yo tuve participación en algunos puntos, tuve algunas conversaciones con la entidad reguladora, porque obviamente propusimos que los matrimonios, aunque en derecho tienen la razón y en su derecho contraponen algunos intereses de la sociedad, esto no limita ni destruye sus intereses que tienen los señores LGBTI. Bien el caso, pues propusimos que de algún modo exista un reglamento para que no vaya a haber tanto el algoritmo por parte de ellos para evitar un confrontamiento sobre esto. Pues tuvimos la conversación y creo que fue bastante óptimo los resultados. Pero ¿a dónde quiero llevar con esto? Después que tenga yo la aprobación de la OEA, mi equipo técnico y todo lo que representamos Odunca llevaremos propuestas obviamente para que podamos ver de algún modo que los medios digitales tengan de algún modo un tipo de regulación, algún tipo de que no pueda llevarse a que una persona, como el que acabo de indicarte, mi hijo se le salieron las lágrimas, ver algo tan fuera de orden, en defensa del mismo derecho y en defensa de un niño, sentirse presionado por la sociedad, por sus amigos, por el entorno y en las mismas redes, ser acusado de que era un acusador sexual, y de los cuales al final, cuando el resultado es que la niña determinó que todo era mentira. Entonces, ¿qué puede hacer ahí la ley? No puede hacer nada, porque no existe este tema de regulación. Entonces, esto hay que ir cambiando, todo va cambiando, todo va surgiendo, ¿cierto? El tema de las redes, obviamente, fue naciendo de poco en poco y hoy, pues, todavía no existe algo que lo pueda concurrir a un control. No sé si ahora Guillermo Lasso va a darle viabilidad o darle el veto total a la propuesta por la asamblea anterior. Esperemos a ver cuáles serán sus pronunciamientos de estas posturas, pero es muy difícil este tema. Tú en tu postura política, ahorita que lo mencionas, ¿eres pro Lasso, pro Correa, pro Arauz? No, yo soy antipolítico. Antipolítica nomás. Sí. Prefiero ser siempre constructivo. Siempre constructivo. Siempre constructivo. Odunca hasta el día de hoy no se ve esto en ninguna posición política, ni su presidente ni lo que representan Odunca apoyar a algún partido político. No, siempre ha estado más a la construcción de principios y objetivos en beneficio de la sociedad y de la comunidad. Explícame un poquito en tus palabras para la gente que no lo entiende. ¿Qué es el principio de no agresión? Y también un poco del principio de la legítima defensa, que sabemos que aquí no creo que no existe en Ecuador, por lo menos eso es lo que entiendo, que el derecho a la legítima defensa no existe. Bueno, ya son temas jurídicos, pero si me preguntas a mí en relevancia al derecho, como primer punto, yo no puedo llevar ningún contexto en mis palabras al tema de violencia. Siempre debe pronunciarse dentro de todo mi entorno al diálogo, a la construcción, a buscar resoluciones, soluciones para poder implicar el derecho en todo su emprendedor, ¿ok? Llevando a esto que todos los que somos parte de Odunca respetemos la Constitución en todo contexto. Respetar la Constitución significa respetar a las autoridades, respetar el debido proceso, respetar a los que son
parte de regulaciones y jurídicos del país. No obstante, que estoy en el derecho, tal como dice el artículo 8 de la Constitución del Estado, solicitar todo lo que representa violaciones a derechos en nuestros ciudadanos o en cualquier parte del mundo en cualquier constitución que implica la democracia. Entonces, sí, en ese punto de vista, al solicitar si existen violaciones de derechos, sea en esto en la defensa o sea en esto en la violencia, poder llevar un informe técnico sobre el caso, sobre la situación, sobre lo que emite el fiscal, sobre lo que emite el juez, de dar un informe con toda una competencia técnica de evaluación de la conformidad. ¿Cómo se evalúa la conformidad? La norma me da indicadores. Se construye un equipo técnico con estos indicadores. Este equipo técnico tiene algunas etapas para evitar, pues obviamente, la contaminación de externos, que lo que permite que evaluadores de la documentación puedan exponer a través de un checklist sí o no sobre contextos de evaluación primarias, que es decir, que primero desarrollaron un estudio de la documentación para llegar al checklist, y este checklist tiene una vigilancia o un tercero para que no se haga cambios o fuera de orden. Esto busca un resultado técnico, y este resultado técnico es lo que hace de que nuestros informes sean muy valuables. Dame así, explícamelo breve, como un ejemplo ya de este caso famoso en Quito. Vino el choro, disparó por ahí y el guardia de seguridad, que tiene su arma registrada obviamente en una compañía, lo mató al choro. Yeah. Entonces sé que le querían seguir un juicio por asesinato, cosas así. ¿Cómo aplicarías tu norma que tú pienses que se hace un checklist en el que se evalúa muchos aspectos? ¿Cómo en ese caso, digamos, entraría ahí Odunca a analizar esto? ¿Con qué ojos? ¿Cómo sería? Dentro de este ejemplo, la importancia para que se vaya entendiendo, yo como presidente no tomo la decisión, partando de ahí. Soy parte de la firma del informe, pero el informe tiene un comité técnico. Como presidente, lo que hago es convocar al comité, ¿ok? Por los resultados y obviamente por las solicitudes. No lo puedo hacer arbitrariamente, a mí me tienen que solicitar. Este comité participa con un promedio de 4 a 8 personas, depende de la magnitud del caso. Estas 4 personas, uno representa un asesor, un observador técnico, que es un jurídico, 1 o 2 personas para la evaluación de la documentación y uno que es el jefe técnico. Estos reciben la documentación después de firmar ciertos documentos juramentados donde no tienen relación ni con el ofendido ni con el acusado, ¿no? Ni con el que acusa ni con el ofendido. No tienen relación con las partes interesadas. Entonces declaran bajo un juramento sobre el contexto para que haga la imparcialidad correspondiente. Asimismo, comienza bajo un sigilo que lleva la norma y en el cual está implementado en la organización cada una de las etapas hasta que se sienta el inspector o el veedor a revisar el documento y obviamente a llenar el checklist correspondiente, que vota un resultado único: ¿cumple o no cumple? En tal caso, si existe en este momento una violación de derechos donde se le acusa al joven que defendió su vida, ¿okay? Esto va sujeto a la Constitución y a los derechos humanos, en el cual se da un detalle completo sobre qué se desarrolló y cuáles fueron las acciones tomadas. Obviamente esto también va sobre los procesos que van en acusatorio a través de un fiscal o a través de lo que representa la estructura estatal jurídica, cómo se está representada, cuáles son las acusaciones y obviamente ver cuáles son las acciones que toma el fiscal. Estas también son evaluadas, ¿ok? Asimismo son evaluadas todo lo que representa el juez. El juez obviamente tiene un código donde cómo debe actuar, y sobre esos puntos también evaluamos el sistema de la conformidad. Entonces, al final, al salir el informe, este informe representa obviamente la sujeción técnica
sobre las partes que se han expuesto. En tal caso, si a mí viniera pues el que fue los familiares de la persona que delinquió y que falleció, y el informe llegara a darse que favorece a la persona que se defendió, es porque es obvio, entonces tal vez se puede molestar, pero es que la información técnica o el contraste técnico favorece a la verdad, no a lo que si el señor estuvo presente y estuvo delinquiendo y el otro por defenderse le pegó un disparo. No quiero poner una respuesta de opinión, pero basado a la contraparte de una evaluación de la conformidad, bajo los criterios técnicos que puede determinar en ese momento. Obviamente puede ser que la balanza se le incline y la certificación, el informe salga pues, a favor de la persona que se defendió, porque no obstante, él defendió su vida, no atacó para matar, sino que defendió sobre disparos que habían por parte del delincuente, porque el delincuente no fue a tocar la puerta, oye, a mí, perdón, disculpe, yo vengo aquí a asaltarte, ¿no? Así que por favor, bájate las cosas. No, eso no va a existir. El hombre disparó y obviamente el guardia pues pudo defenderse. Esos son puntos bastante interesantes a analizar, pero y al final de esta explicación siempre habrá un informe técnico, siempre determinará un internal técnico. Si me lo preguntas por qué lado se inclina, mi criterio pues se inclinará en favor de la persona que se defendió. O sea que la norma es como unos rayos X totales de este proceso, sí, básicamente todo. Es de principio a fin, que todo se haya dado según... Sí. Y si viviesen... Y nunca has sentido, ahorita que pasamos de los 14 años de gloria, nunca sentiste, o sea, me refiero a la época del correísmo, nunca sentiste que hiciste tu trabajo, hiciste los rayos X correctos, pero el sistema jurídico ecuatoriano simplemente se inclina hacia los choros y no podías hacer lo que parecía correcto? Hoy día voy a contestar le comenté que me dejo de seguir esta página, alguien me escribió. Y ahorita que me bajé del vehículo lo miré, ¿no? Obviamente quise ver quién era la persona que me escribió. Tiene 4 fotos extrañas y nada más. Entonces ya me doy cuenta que seguramente es un perfil falso. Sí, un perfil falso, pero le voy a responder. ¿A dónde conlleva? Y le voy a responder aduciendo el informe de las Naciones Unidas. ¿Qué determinó las Naciones Unidas? Determinó que en Ecuador las organizaciones civiles no tienen el derecho a su expresión y que organizaciones como ODUNCA y cualquier otra similar, igual que defiende derechos, son disueltas. Entonces es por ende que durante mi administración he tenido a hablar en temas políticos exacto, porque la organización está acá para defender los derechos de los más vulnerables, no para defender los derechos de uno, de dos, de tres. No estamos aquí para ponernos a gritar en la judicatura, yo soy de derechos humanos y tú tienes que hacerlo. No, nosotros no somos ese tipo de posición. Entonces le vamos a contestar al caballero, la persona que está detrás de este perfil, con lo que dicen las Naciones Unidas, porque su comentario fue: los derechos humanos están para proteger a los ladrones con corbata. No es así. Nunca no se ha expuesto en ninguno de los puntos de ello, por la simple razón porque no hay garantías en Ecuador para organizaciones como ODUNCA. O sea, tú siempre, durante el tiempo que has estado con ODUNCA, es como que te ha tocado darle suave para que no te macheteen. No he querido más allá, más bien, ODUNCA ha trabajado para la sociedad y la comunidad. Ha hecho lo que ha tenido que hacer y ha defendido los derechos de muchos y de todos. Pero cuando ya han venido a tocarme la puerta para defender los derechos de unos pocos o de unos, hemos dicho que no. Claro. En algunos puntos podrán tener toda la razón, pero en otros no siento garantías para que ODUNCA tenga, por más que se forme un equipo técnico, sea el informe al contexto de ser presentado no puede ser cuestionado porque presenta toda una garantía sobre la normativa. Es más, tenemos planificado ya la acreditación. Mi equipo técnico de normativo
significa de que yo lo elevo a mi sistema de acreditación internacional. En el caso de Ecuador es el SAE, Secretaría de Acreditación Ecuatoriana, que vendría a evaluarme el sistema de gestión de certificación de IBTR. Esto de aquí viene obviamente bajo un análisis muy minucioso sobre la normativa 17020 y es bajo ese concepto el Estado o esta entidad que es firmante de la IAF, de la ILAC y de la IAC determina con un documento que está apto para la emisión de esta evaluación de la conformidad bajo la ISO 17020. Para que no vaya a haber más cuestionamiento o no haya cuestionamiento más bien sobre cómo nosotros evaluamos todos los informes técnicos. Así poder llevar a esto a un objetivo bastante primario, pues desplazar a organizaciones con mentiras, con sus posiciones vulgares, posiciones intrometidas a la ley judicial, a su posicionamiento, a su posición de embajadores. Creo que no está bien lo que hacen muchos de querer manipular a través de imponer de que se cambie una posición solo el hecho de gritar. No doy más allá una clara visión que el objetivo de la organización se ha mantenido pues bastante hablar de política o más bien defender a políticos o políticas del Estado por el mismo hecho de que no hay garantías. Un caso que nos quisieras contar así de renombre, que estés orgulloso, que hayan sacado adelante y la parte afectada haya sido como que la ganadora. Un vicepresidente del Comité de Observatorio de Derechos Humanos que va a renovar, pidió licencia durante un buen tiempo, ahora ha vuelto a conversar con nosotros. Clever Arroyave tuvo una participación con un grupo de estudiantes que sus padres reclamaban porque no se les entregaban sus títulos. Había pasado ya un tiempo bastante alto y no se les entregaba y era un número importante. Solicitaron la intervención de la organización, se hizo una evaluación de la conformidad, se presentó el escrito y cuando llegó el escrito a través del comité a la escuela inmediatamente supo de que se le venía pues una marea de problemas. Esto fue 8:30 de la mañana, mediodía, estaban titulados toditos los jóvenes. Entonces, ¿cómo cambia, no? ¿Cómo cambian las cosas? Pero bueno, la gente sabe que está haciendo algo mal. Interesante, sí. Sí, un trabajo bastante interesante, que fue un número bastante muy importante, del cual participaba. Y hay un caso más adicional, el vicepresidente de salud, el señor William Gavilanes, ha trabajado muy fuerte, pero muy fuerte en este tiempo de pandemia, llevando directrices, coordinando entrega de medicina, coordinando ambulancias para que puedan atender a los enfermos, regalando sillas de ruedas, medicina, participando con los sectores de salud. Ha hecho un trabajo muy fuerte, es un hombre muy admirable, un hombre que ha dedicado un porcentaje muy alto de su tiempo a la sociedad, a la comunidad. Creo que le auguro bastante a él en todo lo que corresponde a temas de reconocimientos y no obstante, pues ya tiene uno por parte de mí. Perfecto. Una cosa quiero saber, ¿cómo se llega a ser representado por Odunca? ¿Cuánta gente atiende? ¿Cuántos casos cogen al mes? ¿Hay que hacer fila? ¿O va cualquier persona que siente que lo estafaron y lo ayudan? ¿Cómo es el trámite? Como te lo dije hace un momento, ¿cuántas solicitudes llegan? A ver, hay un tema, o sea, si viene una persona y me dijo, oye, hay que defender los derechos de Juanito está siendo violado sus derechos, está bien, dile a Juanito que venga, me ponga un escrito y podemos avanzar. No llegan a ese punto, llegan muchas solicitudes por redes sociales, muchísimas solicitudes. Te cuenta su historia. Sí, pero si no ponen un documento por escrito,
ninguna organización, especialmente Odunca, no sé las demás, pero por lo menos esta organización no hará nada porque no tenemos el debido proceso y la debida autorización para actuar. Entonces, los casos que hemos tenido han sido las personas que han venido, han sustentado, han llevado la documentación que surgimos al inicio de esta operación. A ninguno se le ha cobrado un solo centavo partido por la mitad, todo lo ha llevado en constante de filantropía o en ayuda social, como podamos llevarlo, ya, con la intención obviamente de estos primeros pasos, seguir creciendo con experiencia, con capacidades, la gente se está acompañando, estamos viendo más personas queriendo ser parte de Odunca. Hemos creado capacitaciones para formación de veedores, y eso va cambiando. Creo que el sistema va llevando a que Odunca comience a estar en el radar, pero en una forma bastante con ética moral, ¿ya? Entonces van identificando a una organización seria. ¿Y cuántos casos atienden mensualmente? Regularmente siempre habrá entre 5 o 6. El mes pasado hubo alrededor de 10 casos, pero todos fueron de tema salud. Todos fueron de tema salud. Todos fueron de salud. Porque el problema de la saturación de los hospitales, no están atendiendo otras emergencias. Entonces hemos podido concebir algunas reuniones con los gerentes de hospitales y pudimos haber tenido algún contexto de acuerdo y no han podido abrir las puertas para personas que han tenido problemas bastante fuertes, como ejemplo el último que se dio fue la semana pasada, si no me acuerdo, fue jueves, el ingreso de una persona con cáncer. O sea que no lo querían dejar entrar en primera instancia. Claro, porque están saturados. Porque están llenos. Bueno, para ir finalizando, una pregunta que nos envió un seguidor, una pregunta un poco graciosa, si los extraterrestres existen mañana, ¿tienen derechos o no tienen derechos? Hombre, los podemos filetear nomás y lo hacemos hamburguesas, los ponemos a trabajar. Una pregunta bastante cómica, ¿no? ¿Tienen derecho? Yo creo que el mundo entero tiene derecho a saber. Él tiene el derecho a saber si su existencia, tiene derecho la comunidad, la sociedad, a saber qué nos espera. Eso sí te puedo determinar que sí tenemos el derecho de conocer su existencia, las investigaciones actuales, tanto por las primeras potencias del mundo. Pero la pregunta más bien conllevaría, ¿todos tendremos la capacidad de entenderlo? Eso nunca lo sabremos. ¿Cuál sería el resultado de esa información? Es bastante código, pero todos tenemos el derecho a quererlo saber. Pero ¿cuál será el resultado después de saberlo? De conocerlo. ¿Cómo podría cambiar el mundo? ¿Cómo puede cambiar la sociedad? Sabes que yo crecí con esa interrogante y hoy en día tengo la conclusión de que si mañana ponen a los extraterrestres con terno y corbata, el mundo va a seguir exactamente igual. Ya la gente a la semana se le va a ir y seguirán viendo TikTok. Por lo menos mi concepto ya, yo creo que ya nada importa. Ahorita solo la gente está esperando la nueva moda. Sí, hay que ver cuáles son los resultados, ¿no? Mira, el ser humano es bastante épico en su contexto habitual. Sí, todo tiene un principio, pero en algo tan relevante y tan importante que ha sido el mito de película, el mito de conocimientos, ¿no? O sea, puede ser que sí tenga una afectación, un tema bastante contractual. Claro, nadie respeta la pandemia, entonces puede ser que tienes mucha razón que la gente le dé con importancia si existen o no. Si no, ¿dónde están? Vengan, por favor. Bueno, eso es todo lo que tengo por esta noche. Muchas gracias, Paul. Si tienes algo que quisieras comentar, algún pensamiento final, alguna frase célebre que hayas guardado por mucho tiempo, la quieras decir. Sí, Odunca es la garantía de tus derechos. De acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias. Barbas en Remojo, el podcast de Guayaquil.